La primera imagen de nuestro informativo la protagonizan los vecinos de Guzmán, un pequeño pueblo del sur de Burgos que se ha convertido en actores de cine mudo para denunciar la situación de la sanidad rural. Denuncian que han vuelto al blanco y negro, que han retrocedido en el tiempo y que están recibiendo servicios más propios de principios del siglo XX que del siglo XXI. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. Con este vídeo los vecinos de este municipio de la Ribera del Duero denuncian de manera original la situación de la sanidad rural, que reclama soluciones de unos políticos que estos días están echándose las culpas los unos a los otros por los malos datos de las listas de espera. Las conocíamos ayer. Hoy el vicepresidente de la Junta ha seguido la estela de su compañero Manuel Mitadiel y ha culpado de esas malas cifras a la herencia recibida, al anterior ejecutivo de Juan Vicente Herrera. Sin entrar en el ataque directo, las palabras del portavoz de la Junta no dejan lugar a las interpretaciones. Los malos datos de las listas de espera tienen un culpable y es el anterior gobierno de Herrera. Si la totalidad del presupuesto destinado a conciertos se agotó con anterioridad a las elecciones. Porque se gastaron todo el dinero de los conciertos, que podían haberlas reducido, y porque no incluían a todos los pacientes que debieran estar. La realidad es que había 44.000 pacientes que no estaban contabilizados, que hoy están contabilizados, en los famosos buzones o cajones, o llámenle como quieran. Nos estamos engañando menos a nosotros mismos. Los números son fáciles de interpretar y los números siempre son mucho más elegantes que las descalificaciones y sobre todo mucho más objetivos. La Junta reconoce la caída de la actividad y en un mes va a publicar los datos de todos los servicios para ver qué pasa. Si el rendimiento por quirófano de un hospital es doble que del otro, nosotros lo que tenemos que ver es qué es lo que ocurre allí. Dice además que eso estimulará a los equipos que no querrán ser los últimos de la lista. A pesar de los datos, el Gobierno remarca que la comunidad es la segunda con mejores datos de salud por edad y carga contra el PSOE. Viejo chiste del que entra en un bar chascando los dedos, no sé si lo saben, ¿no? Dice, ¿qué hace usted? Dice, pues espantar elefantes, ¿no? Y dice, pues aquí no hay elefantes, pues ve cómo funciona, pues es un poco es el sentido de la campaña del Partido Socialista, ¿no? Dice IGEA que Castilla y León es la que más esfuerzos hace para retener a los profesionales. ¿Y quién ha respondido a esas referencias al pasado? Pues un político que no acostumbra a morderse la lengua. El exvicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, defiende la gestión de la sanidad durante el gobierno de Herrera y carga contra su sucesor en el cargo. Eso es lo peor, lanzar sospechas sin decir nada. Si tiene algo que decir, que lo diga. Lo que no puede ser es que cada vez que le va una cosa mal, y que por desgracia para Castilla y León las gestiones que hace IGEA van muy mal, culpe a la herencia recibida. Que deje de jugar a trilero de pueblo, porque es un trilero, pero trilero malo. Si es que en septiembre ya se ha informado de esto, y como ahí andaban regular, pues no dijo nada. Hoy, como ha sido un desastre, a culpar al pasado. Y pisotea todo, se cree con derecho a pisotear todo, a pisotear el pasado, pero ¿quién es él? Eso no lo vamos a aceptar, no lo voy a aceptar. Ya les decía yo antes que José Antonio de Santiago Juárez no se mordía la lengua y no se la va a morder, estoy convencido. Vamos a hablar de esos datos, de las listas de espera y de las reacciones que han originado con mis tertulianos de esta noche. Se los presento a mi izquierda, Ignacio Fernández Sobrino. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. A mi derecha, Joaquín Sánchez Torné. Joaquín, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bien hallados. Bueno, nos sorprenden, ¿no?, las declaraciones de José Antonio de Santiago Juárez. Es verdad que antes en Twitter ya había hecho referencia a lo que decía ayer Manuel Mitadiel, culpando también a la herencia recibida de esos datos. Ha dicho que los datos son un desastre, eso ha dicho de Santiago en esta declaración que acabamos de escuchar, y la verdad es que no había oído antes estas declaraciones. Me parece que el tono ha subido un poco, ¿no? Y es cierto que ahí se vaticina una batalla no menor, porque estamos hablando de dos polemistas muy severos y nada austeros en lo verbal, al contrario. Les gusta la facundia. Yo creo que lo relevante es lo que el propio IGEA ha dicho, que los números no engañan. Los números es cuestión de contraponerlos, saber si en efecto, y esto se puede corroborar, como denuncia IGEA, antes se sustituían las verdades por las incertidumbres en materia de contabilización, y si por otro lado es cierto que se acabó el dinero antes de que se acabara el año, pues también podría ser un error de planificación. Desde luego, lo que no es interesante es la polémica. Ya, sin lugar a dudas, el dinero para los conciertos, que es lo que decía Francisco Gea, que se había terminado antes de las elecciones. ¿Cómo ves toda esta controversia? A ver, yo desde luego, donde no quisiera estar sería en la piel de Alfonso Fernández Mañoco. O sea, porque es que lo que está viendo es, primero,
que su socio de gobierno no hace más que descalificar a quienes han sido sus propios compañeros durante muchísimo tiempo en el gobierno regional, a pesar de que él, su última responsabilidad fuera ser alcalde de Salamanca, pero, en fin, ve cómo el que tiene sentado a su derecha está permanentemente dilapidando el capital político de quien le ha antecedido en el cargo, ¿no? Y eso a mí me parece que para Alfonso Fernández Mañueco tiene que ser terrible, ¿no? Por otro lado, yo quiero romper una lanza en favor de la sanidad pública de Castilla y León. Yo creo que la sanidad en Castilla y León funciona muy bien. Otra cosa es que la sanidad rural tenga tantos problemas como los que tiene, y es verdad que eso tendrá que tener una solución, pero la solución no pasa por los planes de Ciudadanos de cerrar consultorios, porque si estamos permanentemente intentando luchar contra la despoblación, cerrar consultorios es poner el primer paso para despoblar, ¿no? Seguramente el tema de debate hoy, Joaquín, son las listas de espera, porque suscribo plenamente lo que tú has dicho respecto del tenor de la sanidad en Castilla y León, pero es verdad que la expectativa de operaciones y de intervenciones quirúrgicas se ha reducido el año pasado, seguramente porque también ha sido un año como electoral, como muy complicado. No olvidemos que no es lo mismo gobernar en un gobierno monocolor que en una coalición. Yo entiendo que también Ciudadanos reivindique su función, porque el Ciudadanos no es el PP, y digan, caray, yo tengo que sentar mis bases respecto de lo que anteriormente critiqué y no era así. Esta tarde, en Onda Cero, el presidente de la Junta, Mañueco, lo que ha pedido es que se comparen las cifras con las del año 2020. Y ha pedido un poquito de árnica en ese sentido, es decir, la ejecutoria completa de su gobierno, ha señalado, sería la de este año 2020, y eso es lo que ha reivindicado, la posibilidad de enmendar lo ya ocurrido, porque no tienen la paternidad completa del año que termina. Bueno, y es absolutamente razonable. Es lo que decía, ¿no? Iba a recordar ese titular de esa entrevista en Onda Cero, donde el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pedía comparar la lista de espera de 2019 con la próxima, convencido de que sus datos serán mejores. Pues bueno, cuando salga la próxima lista la analizaremos y veremos a ver quién lleva razón, si todo sigue siendo culpa, como algunos dirán, de la herencia recibida, o si son ellos los responsables de haber conseguido mejorar las listas de espera. Aprovechando que estamos hablando en buena medida del vicepresidente de la Junta y que esta semana hemos conocido que además tenía un cargo orgánico dentro del partido a nivel regional, el secretario regional de, no recuerdo el cargo exactamente, ahora de programas. De programas. El encargado es el de programas. Ya saben que ha renunciado a ella después de unas controvertidas decisiones de la gestora que se está encargando de este interín, de esta transición que hay en Ciudadanos tras la marcha de Albert Rivera. ¿Vosotros le veis a Francisco Igea dando un paso más y convirtiéndose en los próximos días, en las próximas semanas, en rival de Inés Arrimadas para liderar el partido? Bueno, yo creo que estas son un poco añagazas previas a una batalla final que se lidiará o se dará cuando efectivamente se presenten las listas al Congreso. Por lo tanto, a veces las apariencias engañan. Yo no creo que Igea finalmente acabe dando ese paso, porque yo creo que él es sabedor de sus escasas posibilidades. Yo más bien residenciaría la posibilidad de que hubiera una lista alternativa en Luis Garicano, ¿no?, que es el eurodiputado también natural de Valladolid, por cierto, de Ciudadanos, que más cercano está a Igea y que de alguna manera encabeza un movimiento de oposición que ya lo fue contra Albert Rivera, pero yo dudo ni siquiera que eso vaya a ocurrir. Supongo que lo que va a haber es un pacto previo y que Ciudadanos, en su debilidad, hoy ha habido un CIS, por ejemplo, muy malo para Ciudadanos en Castilla y León, del solo 4%, por debajo de Vox y de Podemos. Yo creo que en su debilidad intentará llegar a un acuerdo a una lista única. Yo no lo creo. Yo tenía un amigo que decía muchas veces, refiriéndose a gente que luego no daban los pasos, decía, este es capaz de eso y de mucho menos. Yo creo que Igea es capaz de eso y de mucho menos. Es decir, yo creo que Ciudadanos ha tenido éxito electoral cuando ha sido un partido con cierta moderación, con cierto grado de claridad en sus ideas, pero moderadas. Ha perdido mucho apoyo. Su discurso en Cataluña fue muy contundente y es lo que le permitió ganar las elecciones en aquella comunidad. En Cataluña sí, pero cuando él tiene su mejor éxito electoral es en Madrid, cuando realmente es un partido teóricamente moderado, pero firme en las posiciones, ¿no? Cuando se ha radicalizado ha sido cuando se ha quedado en 10 diputados en el Congreso de Madrid, ¿no? Igea es de todo menos moderado. Con lo cual yo tengo la sensación, por ejemplo, el nombre que das, Ignacio, de Luis Garicano, me parece una persona con mucha más proyección,
mucho más moderado, que puede recuperar las formas anteriores de Ciudadanos y por lo tanto creo que tendría más éxito electoral. Y IGEA, en fin, IGEA yo creo que habla mucho y de momento hace poco. Pero seguramente el gran error estribaría en renunciar al inmenso atractivo que supone Inés Arrimada para amplísimos sectores del electorado. Es probable que ellos resolvieran su problema interno, pero claro, la plataforma de Arrimadas es muy potente y dudo que ni Garicano ni cualquier otro tuviera las prestaciones electorales que puede tener Inés Arrimadas para partidos de Ciudadanos. Salvo las tú has utilizado el término añagazas, salvo las añagazas de Francisco Igea, en el resto del país yo creo que nadie ha cuestionado el valor de Inés Arrimadas como rostro de Ciudadanos y como además rostro de una política distinta de todo lo anterior, ¿no? Y a mí me parece que sea como fuere, si Igea se presentase sería para perder, que yo lo dudo. Bueno, pues veremos, porque ese Congreso de Ciudadanos se acerca. En marzo tendrán que decidir ya quién le toma el relevo a Albert Rivera y ver un poco el nuevo rumbo que toma Ciudadanos a partir de entonces para intentar, en la medida de lo posible, recuperarse después del último batacazo de las elecciones generales del 10 de noviembre, ¿no? Y superar toda esta disputas internas que están teniendo últimamente en una transición bastante complicada. El presidente de la Junta ya se ha dirigido por carta a Pedro Sánchez para reclamarle el pago del IVA pendiente y concretar una fecha para verse cara a cara. En la misiva a la que hoy hemos tenido acceso, Mañueco reconoce que se viven momentos complejos que requieren de altura de miras. Le traslada a Sánchez su lealtad institucional, disposición al diálogo y le desea mucho éxito. Bueno, esperemos que no le vuelva a llamar y punto, ¿no? Sino que queden definitivamente y que se vean, ¿no? Hombre, me imagino que después de Torra vendrán todos los demás, sí, ¿no? O sea, una vez que ya hacemos el ridículo de reunirnos con un presidente inhabilitado, pues me imagino que luego ya los demás tendremos el derecho a reunirnos con el presidente, en este caso en la figura del presidente de la Junta de Castilla y León. Pero vamos, me parece todo esto una locura, ¿no? Parece que Alfonso Fernández Mañueco está en su obligación de ser duro con Pedro Sánchez, exigiendo muchísimas cosas que le hacen falta a Castilla y León. Bueno, esperemos que sea exigente, por supuesto. Más temas. Cuenta atrás para que los 12 imputados en el llamado caso de la Perla Negra depositen los 18 millones de euros de fianza que les han pedido desde la justicia. Esa fianza es en concepto de responsabilidad civil por si son condenados y si no lo entregan voluntariamente comenzará el proceso de embargo de bienes. El plazo continúa abierto. En 19 páginas, el auto de estos juzgados detalla los presuntos delitos por los que los 12 acusados deben reunir una fianza de 18 millones de euros. Esta cantidad es en concepto de responsabilidad civil por si fueran condenados y el plazo para reunirla es de 24 horas, aunque este tiempo comienza a correr cuando todas las partes han abierto su notificación electrónica con el auto del juez. El plazo, no obstante, es orientativo, pues reunir esa cantidad no es ni sencillo ni fácilmente cuantificable. Además, esa fianza es solidaria y no se establece cuánto debe aportar cada imputado, algo que pueden pactar sus defensas e incluso, si el dinero no se presenta y hay que recurrir al embargo, puede ocurrir que quien se enfrenta a más actos delictivos no sea quien aporte más bienes. Cerrada la investigación y decretada la apertura de juicio, dos exviceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández, afrontan el mayor número de delitos. Todo por las presuntas irregularidades en torno a este edificio de la Junta, la llamada Perla Negra, y el Parque Empresarial de Portillo. Para el PSOE, que actúa como acusación, el auto demuestra la gravedad de este asunto. Desde luego, el magistrado debe de tener muy clara y ninguna duda el grado de implicación de todos ellos en esta trama. Los socialistas piden responsabilidades políticas inmediatas al PP y cargan también contra Ciudadanos por permitir que los populares sigan gobernando. Bueno, pues seguimos con temas que tienen que ver en buena medida con la justicia, porque hoy hemos conocido, y ya en Crónica de Política Nacional, que el Consejo General del Poder Judicial se fracturaba al avalar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. 12 magistrados han votado a favor y 7 en contra. Es esta una situación poco habitual. Ocurrió algo similar en 1986, con la elección de Javier Moscoso, que había sido ministro de Presidencia con Felipe González.
La dirección de los jueces no entra a valorar si es la candidata ideal, pero tampoco se opone frontalmente a que Dolores Delgado se convierta en la nueva fiscal general del Estado. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial da el visto bueno a este nombramiento con 12 votos a favor y 7 en contra. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ha eliminado la mención a la idoneidad de Delgado en la propuesta que ha sometido a votación. De este modo, lo que aprueban es que la exministra de Justicia cumple con los requisitos legales, es decir, que es una jurista española de reconocido prestigio y tiene al menos 15 años de experiencia en la Fiscalía, no que les parezca sin reservas la persona apropiada para el cargo. Antes de esta votación, Dolores Delgado ha abandonado su escaño como diputada del PSOE en el Congreso y su sucesora al frente de Justicia ha defendido su propuesta. El tema de la separación de poderes está absolutamente consagrado y validado con la propuesta que se realiza de una fiscal con más de 25 años de trayectoria profesional, impoluta. No entiendo cómo Pedro Sánchez habla de un nombramiento impecable. Una persona que ha sido reprobada 3 veces. Con los 7 magistrados que se han opuesto, el nombramiento de Delgado es el que más recelos ha despertado desde los 6 que rechazaron a Moscoso en 1986. Desde entonces casi siempre ha dado el plácet por unanimidad, con la excepción de las propuestas de José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar, que obtuvieron el voto negativo de la vocal Concepción Sáez en ambos casos. Bueno, pues quiero preguntar a mis tertulianos esta noche su opinión acerca de esta no cisma, pero sí estas discrepancias que han surgido en el seno del Consejo General del Poder Judicial a cuenta del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Por cierto, una Dolores Delgado, lo recordábamos en esta información, que ha sido esta misma mañana cuando ha renunciado a su acta de diputada. Es un asunto, no sé, técnicamente muy complejo. Seguramente lo que haya ocurrido es lo que es legal que ocurra, que en efecto no presenta ninguna incompatibilidad. Pero si esto lo vemos, como hay que mirar a veces las cosas, tú lo miras desde la luna, un marciano que mire, dice, o sea que alguien que tenía responsabilidad de justicia va ahora a dirimir en su calidad de fiscal asuntos que en su momento le concernieron, o dicho de otra manera, yo creo que hay un régimen de incompatibilidades que afecta a los altos cargos que les obliga, por ejemplo, a estar 2 años sin tocar cosas en las cuales tuvieron una cierta capacidad de decisión. Y no parece que eso estuviera previsto para casos como el del fiscal general, que puede pasar de ser ministro de Justicia sin solución de continuidad al fiscal general. Es de eso que lo ve un marciano y dice, estos tíos son gilipollas. ¿Cómo pueden juntar las cosas de una manera tan burda? Porque al fin y al cabo estamos hablando de la justicia, que es un tema esencial. La gente no lo entiende. Al final a la gente lo que le parece es que, en fin, esto es una especie de conchabeo entre unos y otros para sacar adelante las tesis que el gobierno quiera sacar, entre lo que todos ya sabemos, el tema de la catalanidad de Cataluña. La gente no lo entiende, pero seamos sinceros, la semana que viene esto habrá pasado a ser historia. Pues probablemente sí, hombre. Lo que está clarísimo es que es perfectamente legal que lo haga. No creo que nadie haya cuestionado la legalidad del nombramiento. Ahora, la estética en política es muy importante y esto es una desvergüenza absoluta. O sea, quiero decir, yo no sé si lo ve alguien desde la luna o desde donde lo vea, pero desde luego desde los medios de comunicación no lo ha visto nadie bien. Y algo tendremos que decir los medios de comunicación de cómo funciona un gobierno, ¿no? A mí me parece que, insisto, la estética en política es importantísima y aquí se ha incumplido la estética por todos los lados, lo mires por donde lo mires. No, pero es que esta semana, por ejemplo, yo creo que en el tiempo de tertulia, cuando hablábamos acerca de este asunto, un tertuliano, no recuerdo quién era, decía que quien queda en mal lugar en este caso, sobre todo, es Pablo Iglesias, ¿no? El vicepresidente de Pedro Sánchez, porque fue él uno de los primeros que señaló que a raíz de esa famosa comida en la que estaba Dolores Delgado y Villarejo, el comisario Villarejo, que no puede ser que en la política española haya alguien que se junta con personajes de las cloacas como Villarejo, y lo dijo el propio Iglesias. Que hizo la frase esta maravillosa del tipejo Villarejo, ¿no? Tal cual. Pero esta semana ha dicho que hay que darle una oportunidad. Sí, pero queda retratado también por un montón de cuestiones que Podemos ha hecho gala de ellas durante demasiado tiempo, que es el asunto de las puertas giratorias. Si esto no es una puerta giratoria, que venga Dios y lo vea. Y Podemos ha estado permanentemente criticando las puertas giratorias de otros altos cargos cuando gobernaba el PP, incluso cuando gobernaba el PSOE, y ahora, sin embargo, pues calla, porque evidentemente le interesa, porque ha tocado poder, y una vez que se toca poder uno cambia las formas, como vemos en Pablo Iglesias ahora, que parece un cura dando la homilía cada vez que hace una pequeña entrevista, ¿no?
Dolores Delgado no es el único nombramiento polémico del nuevo gobierno, también se las trae otro que permanece en su cargo. José Félix Tezanos no se mueve de la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas y hoy ha publicado su último barómetro. Los datos no difieren demasiado de los resultados del 10 de noviembre. La encuesta se realizó cuando ya habíamos visto el abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con el que anticipaban su gobierno de coalición, pero antes del acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña. Ha mejorado ligeramente su intención de voto después de que se diera a conocer su acuerdo con Pablo Iglesias, aunque la encuesta se realizó cuando no se había concretado aún el rol de Esquerra Republicana y de Bildu en la investidura. Según el barómetro del CIS realizado entre el 29 de noviembre y el 19 de diciembre, el PSOE se mantiene como primera fuerza política con un 28,3% de apoyo, 3 décimas más que en las generales. Le sigue el PP con el 20%, 8 décimas menos que en noviembre, y Vox también continúa en tercer lugar con un 15,2%. Unidas Podemos obtiene un 12,8% de apoyo en la encuesta, al igual que en las elecciones, y Ciudadanos un 5,6%, con lo que cae un punto respecto a su resultado en los comicios. Una vez más los españoles no aprobamos la labor de ningún líder político. Pedro Sánchez obtiene la mejor nota media con un 4,1%. Casado, Arrimadas, Iglesias y Garzón rondan el 3,5%, mientras que Santiago Abascal tiene un 2,8%. Ningún político supera el 5%, y en conjunto lo señalamos como uno de los principales quebraderos de cabeza del país. La clase política ya es el segundo mayor problema para la sociedad según el CIS, solo por detrás del paro. En tercer lugar los encuestados sitúan a la economía, y en cuarto a la corrupción, que vuelve a subir en esta lista tras la sentencia de los ERES de Andalucía. Bueno, y de este CIS, de los datos que arroja este CIS, ¿con qué os quedáis? Yo no sé si al final tenía sentido hacer un CIS en estos momentos cuando no se pregunta por las cuestiones fundamentales, ¿no?, una vez que se ha formado el gobierno, pero la verdad es que estamos ya acostumbrados a este tipo de parámetros. Sí, seguramente, y volvemos, lo hemos dicho N veces, ya a estas alturas de la historia, año 2020, países modernos como el nuestro debieran replantearse tener un órgano de esta naturaleza tan costoso. Se ha denunciado, por ejemplo, que la intensidad en el número de sondeos del año pasado supuso ingentes cantidades de gasto extra en el Centro de Investigaciones Sociológicas, que básicamente yo creo que ya no tiene ninguna utilidad, dado que además hay un sector muy amplio de empresas sociométricas que realizan ese trabajo. Dicho lo cual, pues es evidente, tiene unas evidentes utilidades para este gobierno y para los anteriores. Todos los han mantenido, porque les sirve para marcar la pauta de la opinión pública en la medida en que son capaces de cocinar los resultados. Pero en efecto, yo lo he leído hoy, y esto antes que comentábamos que efectivamente la política, como el fútbol, es un deporte que se sigue jugando en el medio campo, en el centro, te das cuenta de que la mayor parte de los españoles se expresan en tono moderado, no aporta ninguna novedad, lo que haya costado. No, para mí el único dato relativamente importante es que si sumas los porcentajes de cada uno, el bloque teórico que formarían PP, Ciudadanos y Vox está por encima del bloque que forma Unidas Podemos con el Partido Socialista. Yo creo que el PP, Ciudadanos y Vox deberían mirar a ver qué hacen con ese bloque, porque mientras sigan presentándose a las elecciones por separado, en fin, el Partido Socialista seguirá gobernando, ¿no? Yo creo que, y lo he dicho en más de una ocasión, creo que estamos en el momento, igual que en el año 86 cuando se funda Alianza Popular, ¿no?, que el bloque de la derecha, teóricamente, si no se une o si no se hubiera unido en aquel momento, el Partido Socialista no habría dejado de gobernar nunca, ¿no? El nacimiento de AP y posterior PP es lo que permite al PP gobernar en el país, ¿no? Si no, y entonces ese dato de la suma de los bloques es el único dato teóricamente interesante de este CIS, ¿no? Bueno, también me parece interesante ver cómo es distinta la prelación de los partidos respecto de la prelación de los líderes. Sí, Inés Arrimadas, por ejemplo, es la número 3 en régimen de afinidades, mientras que su partido es el último de todos los contados. Por lo tanto, al final, y luego esa división, que probablemente en el subconsciente de la gente sea así, ¿no?, pero entre el paro y la economía a mí me parece un poco ladina. El principal problema es el paro, el tercero es la economía, si es que es lo mismo. El paro tiene que ver con la economía. Hay otra cuestión muy importante en el CIS. ¿A vosotros os han llamado alguna vez? No, ¿verdad? No. Pues yo he hecho ese pequeño ejercicio de preguntar a la gente que me rodea y no han llamado a nadie. Yo me encontré con una chica que estaba llamando a los portales de mi piso, sí que me acuerdo, lo recuerdo.
y dijo que era el CIS. Entiendo que era el CIS, que no nos estaba tomando el pelo. En fin, cambiamos de tema. Primer permiso penitenciario para Jordi Cuixart. Este monovolumen, el que vamos a ver a continuación, ha trasladado esta misma tarde al primer condenado en el juicio del Procés, desde la cárcel de Lledoners hasta su domicilio. El exlíder de Òmnium Cultural disfruta de un permiso penitenciario de 48 horas. Se lo han concedido porque ya ha pasado en prisión la cuarta parte de su condena. Fue condenado a 9 años por sedición. Y más condenados, en este caso Jaime Botín, expresidente de Bankinter y hermano del fallecido Emilio Botín, por contrabando de bienes culturales. Se le condena por intentar sacar de España sin permiso este cuadro de Picasso, Cabeza de mujer joven, que fue incautado en su yate con bandera británica en Córcega en 2015. El juzgado de lo penal número 27 de Madrid le impone 18 meses de cárcel y una multa de 52 millones de euros. Considera el juez que el condenado no contaba con autorización ni de España ni del Reino Unido para trasladar esta valiosa obra de arte. Bueno, les contamos a continuación la historia de un linchamiento en redes sociales. Un frutero de Valladolid ha sido víctima de un acoso infundado. Ha sido acusado de dar una patada a un perro y provocarle la muerte. Sin embargo, no hay denuncia en curso contra él. Más de 10.000 personas han firmado a día de hoy la petición de cárcel por la muerte de Coqui. Desde que la asociación Libera se hizo eco en Facebook de la historia de este perrito, la denuncia de su dueña corrió por internet como la pólvora. Que le había pegado una patada y que a los 3 días o así fue al médico y que tenía los pulmones reventados. Rápidamente en las redes sociales se señaló a un frutero de Valladolid como el presunto culpable de la muerte del animal, que tenía 14 años. Y insultan, calumnian, dicen que hay que matarle al frutero. Desde entonces el dueño de esta frutería asegura vivir un auténtico infierno. Le acusan de dar una patada al perro por orinar su fachada en diciembre, hechos que él niega. Lo único, y que reconoció en su día a la policía, es que había reprendido a esta señora en verano porque efectivamente no recoge los excrementos del... parece ser, no recoge ni los excrementos del perro. El frutero ha denunciado a más de 20 personas por el acoso en redes y ha pedido en los juzgados que la dueña acredite la muerte de la mascota. A lo mejor llegamos a saber ahí de la falsedad de la denuncia. Porque la acusación de la dueña del perro no aparece tramitada en los juzgados, donde la mujer sí tiene un largo historial por presentar denuncias y recibir contradenuncias. Oye, vaya casos, ¿eh? Sí, la verdad es que a veces uno piensa que todo esto de las redes sociales no es de fácil digestión para toda la gente, y hay algunas personas que enloquecen un poquitín. Sí, tal cual. Bueno, eso es culpa de la propia sociedad, ¿no? Sí. Es decir, nos hemos dejado llevar por la teórica importancia de Twitter y de todo tipo de redes sociales, de Instagram y todo eso, y sin embargo lo que se han convertido es en un vertedero de insultos, ¿no? Y en donde se realizan auténticas cacerías, ya lo ven. Vamos con el repaso de los titulares de los periódicos de nuestra comunidad, algunos de los más destacados que vamos a poder leer este viernes, y empezamos con una noticia que también hemos seguido durante toda la semana. El Mundo Diario de Valladolid lleva este titular a portada: la policía concedió hace 8 meses la medalla de los Ángeles Custodios al cura de Angustias. La madre de la niña quiso retirar la denuncia al día siguiente de presentarla, después de que el párroco tratara de comprar su silencio sobre el vídeo porno, lo que obligó a la policía y a la Fiscalía a actuar de oficio para requisarle el móvil. Pues ya ven. En las páginas de ABC, en las páginas de Castilla y León del diario ABC, hablan de política. Mañueco pide a Sánchez altura de miras y olvidar intereses particulares. Se lo pide en esa carta de la que les hablábamos hace unos minutos. También en el diario de La Razón hablan de esa reunión. Fernández Mañueco pide una reunión a Sánchez para avanzar en mejoras para los ciudadanos. En el diario de León titulan con que las cuencas culpan al gobierno de la pérdida de fondos de transición. Ese es el titular más destacado del periódico que dirige mi compañero Joaquín Sánchez Torné. En cuanto al diario de Ávila, llevan una imagen de un embalse, fin a la emergencia por sequía. Después de varios meses pendientes de la falta de agua, en Ávila parece que también los embalses están a tope. Y terminamos con el diario palentino, que titula que Partido Popular y Ciudadanos prevén subir entre 5 y 9 euros anuales el agua y la basura. Es el borrador de las ordenanzas del Ayuntamiento para este 2020. Dicho lo cual, despido ya a mis tertulianos. Ignacio Fernández Sobrino, gracias, que te vaya bien. Me doy por despedido, gracias. Te das por despedido, vete yéndose ya si quieres. Joaquín Sánchez Torné, feliz vuelta a León. Nos vemos. Gracias, Chao. un abrazo.
Solo 2 de cada 10 puestos en los consejos de administración de las grandes empresas están ocupados por mujeres. La Comisión Nacional del Mercado de Valores quiere aumentar la presencia femenina en esos cargos directivos. La propuesta solo está dirigida a las empresas que cotizan en bolsa, pero al final su ejemplo se extrapola al resto. A verlas, haylas, y enseguida las reconocemos entre tanto traje y corbata. Ellas ponen la nota de color al 20% de los consejos de administración. Los equipos donde existe diversidad son equipos que además desde el punto de vista no solamente es una cuestión de justicia, sino que son equipos que económicamente dan muchísimos resultados. Será quizá por eso que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha propuesto incrementar del 30 al 40% la presencia de mujeres directivas en las empresas. Soy partidario de premiar el talento y de que ese talento no tenga género. Entonces, marcar cuotas obligatorias para compañías puede hacer que, por tener que cumplir esa cuota, al final no lleguen las mejores o los mejores. Que tengamos todavía a estas alturas en nuestra sociedad que por imposición hacerlo es un poco lamentable, ¿no? Pero lo cierto es que no se impone, es voluntario, aunque también lo es que si esa cuota no se cumple, la empresa debe explicar por qué. En el objetivo, al final esté que miremos y busquemos realmente ese talento que podamos tener dentro de la empresa. Sea de manera impuesta o voluntaria, hay voces que apuntan más a la aprobación de medidas que tengan que ver con la conciliación. Esa carga que puede suponer el desarrollo de una familia que sea compartida entre el hombre y la mujer. La nueva recomendación del 40% entrará en vigor en 3 meses. Por este asunto, el de la paridad en los consejos de administración, le voy a preguntar en primer lugar a mi invitado de esta noche. Es el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Usted cree que se deben imponer cuotas a las empresas para que tengan más presencia femenina en los órganos de poder? Bueno, no debería de ser así, pero a la vista está es que si no se imponen cuotas, aunque sean transitorias, es difícil el acceso de la mujer a campos de responsabilidad. Por lo tanto, estas medidas, no siendo las más recomendables, de forma definitiva, sí al menos transitoriamente. Yo creo que eso puede dar al final igualdad de oportunidades a las mujeres, que en el mundo de la empresa, como en el conjunto de la sociedad, está muy difícil. Decía el presidente de Iberaval, el presidente de Empresa Familiar, César Pontiene, que el talento no tiene género, que eso puede incluso resultar perjudicial establecer determinadas cuotas para aquellas mujeres que sean más válidas, ¿no?, para alcanzar algún puesto Estoy directivo. de acuerdo con que el talento no tiene género, pero está claro que estamos en una sociedad donde discrimina a la mujer y donde no hay igualdad de oportunidades, donde la mujer es la parte más precaria del mundo laboral y con una brecha salarial del 25%, y el talento es el mismo, y hay que tener en cuenta que hoy por hoy hay más mujeres universitarias que hombres, y por lo tanto el talento está demostrado, pero sin embargo el mundo laboral no es el reflejo de esa realidad del talento. Por lo tanto, las medidas tienen que ser temporales para dar esa oportunidad y llegar a la igualdad real, ¿no? ¿Pero se les discrimina solo en los órganos de poder de las empresas o también en otros órganos de poder, en los sindicatos, por ejemplo? Bueno, eso no es cierto. En los sindicatos... No, pregunto, no asevero. No, en el sindicato hay una participación de la mujer de forma considerable. En la comisión ejecutiva en la que yo dirijo, la mitad son hombres, la mitad son mujeres, y así en el conjunto de las organizaciones que tenemos en Castilla y León hay una fuerte implantación de las mujeres que ha subido de forma importante en estos últimos años, porque nosotros nos hemos autoimpuesto también la proporcionalidad en la afiliación y estamos muy cerca de la paridad, y en algunos casos, aunque no es obligatorio, sí la tenemos ya la paridad. Pero queda también mucho trabajo por hacer. Yo creo que en la sociedad en general la igualdad hay que trabajarla en todos los campos, no solamente es en una empresa, en una asociación de vecinos, en fin, eso taladra, la desigualdad taladra todas las ideologías y todas las realidades. Por lo tanto, la pelea debe ser en todos los campos, y yo creo hoy hemos hecho una movilización en el conjunto de Castilla y León exigiendo a las empresas el cumplimiento de los planes de igualdad, porque ahí es donde es una herramienta importante para avanzar en la igualdad real entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo, a igual salario, a igual trabajo, igual salario, y las mismas posibilidades de acceso al empleo, que hoy por hoy no es así, ¿no? Le quiero preguntar por otros asuntos al secretario general de Comisiones Obreras en nuestra comunidad. ¿Está en riesgo el diálogo social
Se lo pregunto por las amenazas que escuchábamos hace unos días al secretario general de la UGT, ¿no? Porque no se están cumpliendo determinados acuerdos. ¿Está en riesgo? Bueno, yo creo que no está en riesgo el diálogo social. Las negociaciones son difíciles, estamos en plenas negociaciones. Hoy por la tarde ha habido una negociación, continuaremos la próxima semana y siempre cuando en la recta final siempre hay tensiones, porque son lógicas en cualquier negociación de cualquier tipo y más en estos casos entre gobierno autonómico, patronal y sindicatos. Yo creo que el diálogo social no está en riesgo. De hecho, como digo, estamos negociando, hay 21 acuerdos con sus comisiones de seguimiento que se están reuniendo. La semana próxima también tenemos 2 reuniones de la comisión de seguimiento. El diálogo social está trabajando, digamos, diariamente y por lo tanto no le vemos riesgo. Lo que pasa es que faltan todavía algunos asuntos para cerrar el acuerdo para este año que esperemos cerrarle en los próximos días. No ha habido amenaza, yo creo que nos ha explicado bien o nos ha entendido bien. Lo que sí hay una regla no escrita con el gobierno autonómico y es que cuando se acercan periodos electorales procuremos no aparecer en acuerdos públicos para no tergiversar ni hacer maniqueo con esos acuerdos y también nosotros vamos a entrar en un proceso electoral entre los empleados públicos de la Junta de Castilla y León y por eso decimos que hay que, en fin, no alcanzar esos acuerdos en las cercanías y proximidades de la firma, o sea, de las elecciones sindicales, pero nada más, no es ninguna amenaza, sino es hacer cumplir esa regla no escrita. Dice usted que no hay ninguna amenaza, pero parece ser que el vicepresidente de la Junta sí que se lo tomó así y de hecho le recordó a los sindicatos que su pulso anterior, la huelga famosa de funcionarios por no llegarse al acuerdo de las 35 horas, le salió mal, le salió a ranas. Bueno, yo insisto en que, bueno, en todo caso tendrá que responder la persona que hizo esas declaraciones en prensa. Nosotros no estamos planteando ningún ultimátum. Para nosotros el diálogo social es una herramienta que ha sido muy útil y lo tiene que ser de futuro. Castilla y León es pionera o tiene un diálogo social de calidad muy profundo y por lo tanto nosotros queremos y vamos a seguir y estamos buscando el acuerdo. Yo creo que el acuerdo está cerca, hoy hemos dado algunos pasos, pero como cualquier negociación se puede caer y bueno, pues puede haber una parálisis para luego continuar, pero eso ha sido los 20 años que llevamos del gobierno Herrera y ahora con el nuevo gobierno, siempre las negociaciones han sido así y con tensiones, pero no le vemos ningún riesgo. ¿Más tensión ahora que con el gobierno de Juan Vicente Herrera? ¿Menos tensión? ¿Igual de tensión? Es más difícil porque nos tenemos que acostumbrar a nuevos interlocutores. Cuando ya llevábamos 18 años con la misma interlocución, la misma cultura de entender las cosas, ahora son nuevos interlocutores con un gobierno de coalición que hay que hacer más pedagogía, hay que explicar más las cosas, pero bueno, yo creo que el avance se está produciendo. Para nosotros el diálogo social es una herramienta de avance social, de protección a las personas, de protección a los trabajadores, para la economía de esta comunidad, que no solo no vamos a renunciar a ello, sino que vamos a continuar, ¿no? Y sobre la negociación en torno a la aplicación de la jornada de 35 horas para los trabajadores de la Junta, ¿eso está totalmente paralizado? ¿No hay ningún avance? ¿Se llegó a plantear por parte de los sindicatos la posibilidad de llevar ese asunto a los tribunales incluso? Bueno, ya lo dijimos, lo de acudir a los tribunales es una cuestión, sería una cuestión pero por mala fe. Aún no se ha dado ese paso. Por mala fe. Son las federaciones del área pública quienes están trabajando ese procedimiento, pero en cualquier caso el sindicato o los sindicatos siempre estamos planteando necesariamente la negociación. Yo creo que el gobierno regional no ha entendido bien el problema que supone crear desconfianza y un enfrentamiento permanente y cronificado con los empleados públicos. El Gobierno debe de cumplir sus acuerdos, sus compromisos, ejecutar las 35 horas, la carrera profesional, porque en materia de 35 horas estamos hablando de crear empleo, de recuperar mucho empleo que se ha perdido para mejorar los servicios públicos. Por lo tanto, no solo es una reducción del tiempo de trabajo, sino generar empleo para garantizar la calidad de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de todo esto. ¿Tiene ya alguna opinión formada sobre la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz? ¿Cree que va a derogar la reforma laboral, que fue una de las promesas del gobierno de coalición? No creo que sea una decisión personal tan relevante, es una decisión que está pactada en el programa de gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, que es los primeros apartados les dedica precisamente
a corregir las desigualdades en este país y que pasa por reequilibrar fuerzas entre los trabajadores y las empresas derogando la reforma laboral. Yo creo que la van a derogar, deben derogarla de forma inmediata. ¿La de Rajoy y la de Zapatero, la del PP? Tienen que modificar los aspectos más lesivos, ya les situamos uno de ellos, los despidos por causar baja por enfermedad profesional, accidente laboral o por enfermedad común. Hay que restituir la primacía aplicativa de los convenios de sector, es decir, que el que valga sea el convenio de sector y no el de empresa. La ultraactividad, es decir, que un convenio cuando expira que no se pierdan todos los derechos, sino que se mantengan. Es decir, aquello más relevante debe de restituirse de forma inmediata y luego abrir un proceso de negociación cara a lo que llama el Gobierno un nuevo estatuto de los trabajadores, basado en la nueva realidad del mundo del trabajo, de las nuevas realidades del mundo del trabajo, que hace falta abrir un proceso de negociación, también sobre el salario mínimo interprofesional y sobre unas cuestiones, es decir, tiene que ser la legislatura del diálogo, de recuperar el diálogo social. También tenemos las pensiones, en fin, hay un montón de tareas para corregir las desigualdades en las que se encuentra este país, porque este país necesita una salida hacia adelante. El país es rico y hay que redistribuir la riqueza y restituir la igualdad entre las personas. ¿El país es rico? Yo creo que el país está en parámetros económicos históricos, ya lo hemos dicho otras veces, aunque el crecimiento va siendo más, está siendo más ralentizado, el país produce más bienes y servicios que en la historia, pero sin embargo está mucho peor repartido, ¿no? Vicente, del secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, gracias por acompañarnos esta noche en el Tiempo de Gracias Entrevista. a vosotros por invitarnos. Gracias, que le vaya bien. Hacemos aquí un pequeño paréntesis, publicidad, después tenemos que viajar, como no, a las estrellas, como hacemos todos los jueves. Hasta ahora.